El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tuve la bendición de crecer en un hogar en el cual se contaban con todos los servicios básicos, como agua, electricidad. Así que estas comodidades pude disfrutarlas desde muy pequeño. Pero cuando inicié mi caminar en la iglesia, siendo un adolescente, formé parte de un grupo de misioneros que solíamos ir a pueblos y caseríos para evangelizar durante parte del verano, parte de la Navidad y la Semana Santa, 3 veces al año. Y las cosas que aprendí allí fueron muchas. Allí comencé a dar mis primeras charlas, aunque me temblaban las piernas y la voz también. Pero Dios fue forjándome desde esos inicios. Pero una de las cosas que más me enseñó esa experiencia fue el ver la sencillez con las cuales las personas de esos lugares vivían y aprender a valorar lo que tenía y ser humilde. Tuve que bañarme en bucos, se le llama. No es parte del río, sino es un pequeño hilito que se va haciendo y las personas allí suelen tomar el agua. Hubo lugares en los cuales no había electricidad y obviamente tenía que, terminar de hacer todo muy temprano para que en la noche, cuando ya se hiciera oscuro, poder estar listos para dormir. No tener ventilador y estas cosas a las cuales yo estaba acostumbrado fueron un gran sacrificio para mí. Pero me recuerdo mucho de una experiencia, ya siendo seminarista, que me enviaron a un caserío llamado El Alto. Pertenece a una parroquia que está ubicada en la zona de Guárico, en el estado Lara, en Venezuela, obviamente. Y allí es una montaña donde se produce mucho el café. Y me dieron la posibilidad de tener una casita humilde, pero para mí solo. Entonces yo ahí me sentía cómodo. Pero al día siguiente, después de mi llegada, cuando me fui a bañar, no conté con algo que para mí era imprevisto. Y era precisamente que el agua que llega allí viene de las montañas, no está tratada. Entonces es esa agua que uno se coloca el jabón y por más de que se coloque agua, el jabón no sale. Y el agua, al venir de las montañas, era supremamente fría. Y cuando me coloqué el primer tobo de agua, porque no había sino en baldes, el grito que pegué fue grande. Yo creo que desperté a todas las personas del caserío, era muy temprano. Y la frustración de que no salía el jabón era aún peor, entonces sufrí mucho esa mañana. Pero ese baño me enseñó un poco de humildad. Y repito, a valorar lo que tenía. ¿Por qué les he hecho este preámbulo antes de hablar de la lectura de hoy? Porque considero que Naamán no fue enviado a bañarse en el Jordán,
simplemente con el agua. Él fue enviado a bañarse en humildad, en obedecer a un hombre que ni siquiera le mandó, o mejor dicho, le habló directamente, sino que le mandó un mensajero. Naamán era un hombre poderoso, un hombre con gran influencia, un hombre que llevaba grandes regalos y pensaba que tal vez eso era más que suficiente para él poder obtener lo que exigía, porque no lo pedía, lo exigía prácticamente. Pero el profeta Eliseo le enseña el sentido de la humildad y sobre todo la capacidad de obediencia. Bendito Naamán, que en medio de su molestia fue capaz de obedecer, escuchando el buen consejo de aquellos que lo acompañaban también. E hizo lo que se le había pedido, que realmente no costaba nada. Y por eso recibió la sanación de la lepra que lo aquejaba. ¿Cuán difícil resulta para nosotros ser humildes? Seguramente mucho. En ocasiones nosotros tenemos ciertas pretensiones pensando que Dios nos debe favores o que los demás nos deben favores y pleitesías y ya por eso merecemos recibir siempre un buen trato. Pero cuando Dios permite que se nos pruebe en la humildad, por alguna razón en particular, nos molestamos. E incluso nos quejamos con las demás personas y terminamos haciendo murmuraciones y chismes. Alguien, en forma de queja, hace unas semanas atrás, decía que esta parroquia debería cambiar ya el nombre y no decir St. Brendan Church, sino Iglesia Protestante St. Brendan, por un comentario que esta persona tenía, una queja, y una persona muy sabia le dijo, es que esta es una iglesia protestante, ¿usted no sabía? Y la persona se sorprendió y dijo, sí, es protestante porque aquí todo el mundo se queja, todo el mundo protesta. Y es cierto. ¿Hasta qué punto nosotros somos protestantes? No vemos las cosas que realmente hay buenas y protestamos por todo. Pidámosle al Señor, repito, que como a Naamán nos llene de humildad, de sencillez, de que cuando no entendamos las cosas, mejor oremos y pidamos a Dios que en su infinita misericordia nos revele el porqué de lo que estamos pasando. Esto no es nada fácil, queridos hermanos y hermanas, pero los grandes santos a los cuales veneramos tuvieron que ser probados en humildad en más de una ocasión. Que Dios nos conceda la gracia, pues, de perseverar en este propósito y de manera especial de valorar, como decía al inicio de esta homilía, las bendiciones que tenemos y de las cuales muchas veces no somos conscientes. Así sea.